y ya les había estado explicando varias de las cosas sobre el contexto de Romanos 9. Siempre estamos como repasando esa parte de qué es lo que lleva a Pablo a escribir este capítulo. Y entonces es importante estar muy conscientes de todo lo que dice Romanos 8, todo lo que viene desde el capítulo 1 realmente, no nada más este capítulo. Entonces, para aquellos que vienen por primera vez, estamos en medio de un estudio de años de Romanos. Estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, lo que está aquí, porque el objetivo es entender bien qué es lo que realmente está diciendo. Y algo que creo es uno de los objetivos que tenemos como iglesia, es que cada uno de ustedes como cristianos no nada más estén identificados con ciertos versículos de la Biblia y se sepan ciertos versículos de la Biblia de memoria, sino que realmente tengan un entendimiento más completo de lo que está en la Biblia al entender qué dicen diferentes libros de la Biblia. O sea, ¿de qué se trata un libro en particular? Por ejemplo, Romanos. ¿De qué se trata Romanos? No es el punto si se saben versículos que estén en Romanos. El punto es que sepan de qué se trata todo el libro y entiendan toda la estructura, entiendan qué dice el capítulo 1, qué dice el capítulo 2, qué dice el capítulo 3 y cómo se va desarrollando los argumentos, los puntos que Pablo quiere hacernos ver. Y esa es la razón por la que lo hacemos así en la iglesia y por el que nos tomamos el tiempo para ir analizando cada versículo, porque no es de escoger cuáles versículos nos gustan de la Biblia. Todos los versículos están ahí por alguna razón y queremos estudiarlos y saber qué es lo que dicen. Y no nos quedan suficientes años en nuestra vida para hacer eso. Entonces vamos a pasar el resto de los años que nos queden de vida y como iglesia estudiando la Biblia de esta manera. Y espero que también simultáneamente al ir entendiendo pasajes de la Biblia y libros de la Biblia, también vayamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios, nuestra relación con Dios y por lo tanto estemos siendo santificados a lo largo de este proceso. Que vayamos juntos creciendo y que podamos decir, sí, es que me acuerdo antes cuando pensaba así, ahora pienso así, porque la Biblia me lo ha mostrado y va cambiando nuestra manera de pensar. Estamos en constante crecimiento en nuestra manera de entender a Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, esa es la importancia de lo que hemos estado viendo. Y el punto difícil de Romanos 9 que vimos hace 2 semanas tiene que ver con la elección incondicional de Dios. Y les doy más o menos el contexto de eso. Este capítulo comienza con un dolor en el corazón de Pablo con respecto a la condición del pueblo judío, donde dice en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Es decir, hay un dolor en el corazón de Pablo, no porque no sean el pueblo escogido de Dios, sino precisamente porque son el pueblo escogido de Dios y han rechazado a Jesús como su Mesías y se están perdiendo, están condenados. Dice Pablo, ¿cómo puede ser que este pueblo que Dios escogió, que a Dios le dio tantas promesas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, todas estas cosas, ¿cómo puede ser que ellos estén rechazando a aquel Dios que envió a su Hijo, a ellos como judío, y ahora estén perdiéndose?
Y la conclusión lógica de eso, de ver eso, para nosotros hoy en día es pensar que Dios falló, que Dios escogió un pueblo que le falló y por lo tanto Dios falló, porque no pudo mantenerlos como su pueblo y no pudo cumplir las promesas que les hizo. Entonces el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque esta sería nuestra conclusión, falló la palabra de Dios. Y dice Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado, no es lo que ha sucedido. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y hemos estado desarrollando ese punto en particular, pero solo como un resumen de eso, les digo que la idea aquí de Pablo es decir, los judíos están perdiendo, pero la realidad es que la palabra de Dios no ha fallado porque dentro de lo que significa ser realmente el pueblo escogido de Dios, no está limitado nada más a los que son judíos en su sangre, sino hay un aspecto mucho más profundo sobre lo que significa ser judío, que es el que recibe las promesas hechas a los judíos, y ese grupo es mucho más grande que nada más un grupo étnico. Y tiene que ver con nuestra salvación, porque ese es el problema que Pablo, con el que comienza aquí en el capítulo 9, es la salvación de los judíos, lo que tanto le duele a Pablo. Entonces todo lo que está desarrollando aquí ahora tiene que ver con ese punto. ¿Por qué no son salvos? ¿Y por qué Dios no está fallando en no salvarlos? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Versículo 12, 11 y 12 son los últimos que estuvimos viendo. Da varios ejemplos, como ejemplos de este principio, que es, mientras que alguien aún no ha nacido, ni ha hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca, no por las obras, sino por el que llama. Y dice, entonces se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Así que sigue siendo un argumento. Dios no ha fallado, aunque los judíos no creen en él, no son salvos, porque Dios ha escogido quienes han de ser salvos. Y son salvos los que Dios quiere que sean salvos. Uno de los problemas que se van a encontrar, si ustedes leen algunos comentarios bíblicos, y lo leo todo el tiempo, es gente que trata de cambiar y de minimizar la fuerza de Romanos 9 al decir, no, Romanos 9 no está diciendo nada con respecto a la salvación. Romanos 9 es todo sobre nada más la elección de Israel como un pueblo. Nada más está diciendo Dios escogió a Israel como pueblo y rechazó a otros como pueblos. Pero no tiene nada que ver con respecto a la salvación individual de cada persona. El problema con decir eso es que pierde fuerza todo el capítulo, y especialmente en relación a cómo comenzó Pablo el capítulo diciendo, el problema es que no son salvos, ¿no? Así empezó Pablo diciendo, versículo 3. Deseara yo mismo ser anatema, o sea, intercambiar lugar con ellos. Ellos son los anatemas, yo quisiera ser el anatema para que ellos se salvaran. Entonces ese es el problema, es su salvación, y todo lo que Pablo ahora está desarrollando es en relación a la salvación, porque ese es el problema inicial. ¿Por qué no son salvos los judíos? Ese es el problema. Y no te ayuda en nada un argumento de por qué Dios los escogió como nación. Pues ya de repente ya no continúa con la fuerza del argumento de por qué es que los judíos no son salvos, no nación, eso no es el punto. No porque son una nación, sino porque no son salvos. ¿Entienden? Y quiero que sientan el peso de eso, porque aquí es donde lo que estamos diciendo ahorita sobre Romanos 9 no es lo que van a leer en todas partes sobre Romanos 9. Hay varias opiniones, pero el problema, creo yo, es minimizar la fuerza de lo que Pablo realmente quiere decirnos con respecto a la elección de Dios. Y todo esto
como veíamos hace 2 semanas, empieza a crear un conflicto dentro de nosotros con respecto a nuestra manera de pensar. Porque vivimos en una sociedad que está enfatizando y está buscando crear una mentalidad humanista, secular, con respecto a lo que está bien y lo que está mal. Es decir, que todo ser humano esencialmente es bueno y todo ser humano esencialmente merece cierto trato y ciertos derechos. Y esa es la manera en que nuestra sociedad está buscando que pensemos. Y el problema es que cuando leemos la Biblia va a retar esa manera de pensar con una nueva mentalidad con respecto al ser humano, que es, si tú eres salvo, no tiene nada que ver con tu valor como persona. No es porque eres una buena persona, no es porque haces suficientes cosas buenas como para que Dios diga, tú eres de los buenos, ¿no? Y ve a alguien malo, y ve a alguien que es malo en nuestra sociedad y que rompe más la ley de Dios y es más pecador, y entonces Dios dice, no, tú no, tú sí, tú no, porque tú eres malo, tú eres bueno, y de acuerdo a lo que hagan, va a ser mi decisión. ¿No es la percepción común de la gente? Si eres suficientemente bueno, entonces Dios te tiene que aceptar, está endeudado contigo. No te puede rechazar porque eres una buena persona. Pero alguien malo, a él sí lo puede rechazar Dios porque, por lo menos en nuestro estándar, es una persona mala, es peor que yo. Entonces a él sí lo puedes rechazar, ¿no? Así es como pensamos, o nuestra sociedad por lo menos. La Biblia no piensa así, y esto es lo que este pasaje quiere dejar muy claro. Dice, aquí Dios escoge, y Dios elige, y Dios hace lo que quiere, y su palabra no fallará, porque no depende del hombre, por eso no falla. Si dependiera del hombre sí fallaría, pero no depende del hombre, depende de Dios. Por eso dice que es conforme al propósito de Dios de su elección, para que eso permanezca, su propósito conforme a la elección. Bueno, eso es un resumen de los últimos domingos y más o menos lo que hemos estado hablando, para que ustedes, los que no han estado, tengan un poquito de ayuda aquí, porque estoy consciente de que este es un pasaje difícil y un capítulo difícil en la Biblia, y yo preferiría no predicar de eso hoy. Pero bueno, creo que Dios en su misericordia, como vamos a ver hoy, usa este conocimiento para fortalecer nuestra fe y para ayudarnos a ver algo acerca de Dios que es sumamente importante para todos nosotros. Así que vamos a ver qué es lo que pasa cuando empezamos a hablar así. Cuando empezamos a decir Dios escoge incondicionalmente, antes de que tú hubieras hecho algo bueno o malo. ¿Qué empieza a pasar en nuestras mentes y en nuestros corazones? Y esto es lo que les dije hace 2 semanas. Espero que en sus mentes empiecen a sentirse incómodos, porque esa es la reacción natural que deberían de tener ante lo que estamos diciendo. Y me voy a sentir bien si se sienten mal ustedes. O sea, si empiezan a luchar y si están... Y les voy a decir por qué. Porque si ustedes se sienten mal y empiezan a pensar en un montón de objeciones a lo que estamos diciendo, entonces creo que vamos por el camino correcto. ¿Por qué? Porque eso es lo que le pasaba a Pablo. Pablo conocía bien las objeciones a esta enseñanza. Pablo enseñaba en sinagogas y en diferentes lugares. Lo que está aquí en el libro de Romanos no es el único lugar donde enseñó estas cosas. Pablo todo el tiempo las estaba enseñando.
no necesariamente escrito, pero así como ahorita, ¿no? Se paraba enfrente de diferentes personas, judíos, gentiles, les decía, es que miren, es así, así, así. Y entonces tenía conversaciones con la gente, y Pablo ya estaba familiarizado, ya para cuando escribió Romanos, ya había hablado de este tema muchas veces. Entonces ya sabía cómo reaccionaba la gente. Ya sabía exactamente qué es lo que decían después de que él explicaba una doctrina como la elección incondicional de Dios. Entonces, si ustedes reaccionan de la misma manera que reaccionaba la gente en el tiempo de Pablo, sé que probablemente lo hemos estado estudiando como Pablo quería que lo estudiáramos. Si ustedes no tienen ninguna objeción, entonces me daría miedo porque diría, híjole, a lo mejor le estamos cambiando y no están reaccionando como se supone. Vean, de ahí viene el versículo 14. Este es el versículo 14. Y esto es obviamente aquí lo que pasa en la mente. La primera cosa que viene a nuestra mente al decir que Dios escoge incondicionalmente es lo siguiente. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Ustedes acaban de escuchar que hablé de que Dios escoge incondicionalmente antes de que hubiera nacido, antes de que hubiera hecho nada, ni bueno ni malo. ¿Qué dirán ustedes? ¿Que hay injusticia en Dios? Sí, eso es lo que dirán, claro que sí. Ustedes hablen de esto con alguien y van a ver que esta es la primera objeción que va a surgir. Oye, pues entonces Dios no es muy justo, ¿no? Porque si no se basa en lo que hago o no hago, Dios está siendo medio injusto aquí, ¿no? No debería de ser en base a lo que haces. O sea, le echas ganas, eres una buena persona, pues que Dios tome eso en cuenta, ¿no? Y si no le echas ganas, y si eres una mala persona, y si te portas mal, que Dios tome eso en cuenta. Y que use ese parámetro para decidir. No que sea incondicional, que no tenga nada que ver lo que hagas o no hagas. Pero ¿qué contesta Pablo a esta objeción? ¿Cuál es la objeción? ¿La vieron claramente aquí? La objeción es, Dios es injusto. Si lo que tú me estás diciendo, Pablo, sobre Dios es cierto, Dios es injusto. Y miren, no se preocupen. No sé si están preocupados, pero no se preocupen, porque vienen más objeciones y este capítulo, por eso estamos empezando esta sección. El versículo 14 Pablo ya desarrolló, versículo 6 al 13, desarrolló esta doctrina de la elección de Dios. Ya explicó por qué es que la palabra de Dios no ha fallado en relación a que Dios no falla porque Él lo que quiere lo hace. Punto. Y no depende del hombre. De aquí empiezan a surgir estas objeciones y Pablo trata de contestar cada una de las objeciones. Pablo trata de lidiar con cada uno de los puntos que van a surgir. Entonces no se preocupen en el sentido de que es una parte extensa del capítulo 9 tratando de contestar y ayudarnos a asimilar de qué está hablando Pablo y a tener paz sobre esta doctrina de la elección incondicional de Dios. No son todas las respuestas hoy. Hay más que vienen. Dice Pablo, en ninguna manera, es la manera más categórica que Pablo puede decir, no es injusto. Ese no es, no voy a dejar que piensen así, porque no es el caso. Y quiero que piensen en relación a la verdad absoluta y lo que significa la verdad y lo que significa el bien y lo que significa el mal. Y sabemos que el bien y lo que es verdad, Dios lo define. Y lo que es justo, Dios lo define, no nosotros. Dios define esas cosas. Si hay algo bueno es porque Dios así lo decreta.
Si hay algo malo es porque Dios así lo decreta. Si hay algo justo es porque Dios así lo decreta. Si hay algo injusto es porque Dios así lo decreta. Por lo tanto, Dios no es injusto porque Él determina lo que es ser justo y lo que es ser injusto. Entonces no es cosa de tu mente la justicia y la injusticia. Es algo que Dios ha determinado en su propio consejo, en su propia voluntad, desde la eternidad. Entonces, Pablo está seguro aquí de hacer esta declaración: no es injusto. Pero lo interesante, hermanos, y aquí es donde nos metemos hoy un poquito, pero es mucho, hay mucho aquí. Y yo no quiero tratar de meter demasiado en cada mensaje y meter demasiado hoy. Entonces vamos a ir tomando punto por punto y no quiero correr demasiado, quiero ser paciente. Prediqué sobre Romanos 9 hace como 10 años y todavía lucho con cosas de Romanos 9. O sea, todo lo que yo les estoy diciendo ahorita ya lo pensé hace 10 años cuando hablé sobre esto y lo estuve estudiando hace 10 años y todavía es difícil para mí. Entonces, tengo que ser paciente, especialmente con aquellos que es la primera vez que están leyendo esto. Porque si después de 10 años de estarlo meditando todavía es difícil, ¿cuánto más es difícil para alguien que lo lee por primera vez? ¿No? Estoy seguro. Entonces vamos con calma y a ver, Carlos. Un comentario, yo ya leí esta parte y se me hace así como lo que has hablado, como complicado. Bueno, es complicado, es como contradictorio lo que dice enseguida en el versículo 7 y en el 8. O no me queda claro, pues, dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, que será llamada descendencia. En el 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. O sea, debo entender que según la promesa son los hijos de Dios. Sí, es decir, hay hijos según la carne y hay hijos según la promesa. Son dos categorías. No es lo mismo ser hijo según la carne, o sea, judío étnico, y eso es donde entran estos judíos. Va a haber un evento en el Auditorio Nacional y están hablando de eso el miércoles, diseñado para judíos, y aquí es judíos étnicos, judíos que como nación son judíos. Nosotros no somos esta categoría, nosotros no somos judíos según la carne, ¿verdad? Porque, o sea, no lo somos, ¿no? Somos gentiles. Y la idea de Pablo es: las promesas se cumplen efectivamente en los hijos según la promesa, no necesariamente en los hijos según la carne. Por eso Dios no ha fallado, porque sus promesas continúan cumpliéndose en un grupo específico de personas que no son los judíos israelitas que tendríamos nosotros. O sea, si tú fueras a Israel, ¿no? O si fueras a Polanco, te encontrarías muchos de estos judíos, ¿no? Étnicos. Y no es en ellos que se cumple la promesa, sino en aquellos que reciben la promesa. Dentro de los judíos étnicos sí hay algunos judíos que han creído en el Mesías. Por eso se está haciendo ese evento, porque hay un judío, un rabino ahí, que ha creído en Jesús como su Mesías, y él es judío según la promesa y según la carne, ambos. Nosotros somos judíos según la promesa nada más. ¿No es interesante? Miren, hermanos, este es donde quiero que piensen y quiero que asimilen esto conmigo, porque Pablo no escribe como yo escribiría. Y está bien, ¿no? Obviamente Dios así quiso, que no fuera yo quien escribiera este libro. Pero digo, ay, Señor, ¿qué está pasando aquí? Dice, ¿hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice Pablo? No. Ahora fíjense su razón. ¿Por qué no es injusto Dios?
dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A ver, Pablo, ¿no ibas a dar una razón por la cual Dios no es injusto? ¿No estás diciendo exactamente el problema otra vez? Ese es el problema, ¿no? Dios teniendo misericordia del que Él quiere y compadeciéndose del que Él quiere, ese es el problema. Eso no es la respuesta al problema. A mí me parece que otra vez Pablo está diciendo lo que está causando conflicto en nosotros, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo, contestando a esta objeción? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A ver, Pablo, todavía no me has dicho por qué es que Dios no está siendo injusto, ¿o sí? ¿Ustedes encontraron ahí en estos argumentos por qué Dios no es injusto? A mí me parece que Dios sigue siendo injusto. Bueno, por lo menos si esa era mi objeción, ¿no? Entonces, lo que quiero ayudarles a ver hoy, y prácticamente vamos a enfocarnos nada más a los versículos 15 y 16, porque la parte de Faraón, que vamos a ver en los versículos 17 y 18, requiere otro mensaje, porque requiere irnos a Éxodo. Bueno, hoy vamos a ir a Éxodo también, pero requiere irnos a Éxodo para ver de qué está hablando cuando endurece el corazón del faraón. Y porque este es otro punto muy difícil de entender que está tratando de explicar Pablo. Pero miren, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Cómo es que Dios no está siendo injusto cuando dice esto? Si yo puedo contestar eso hoy, tratar de contestar eso hoy, creo que vamos bien, ¿no? Porque es difícil ver el argumento que está haciendo aquí Pablo. Es difícil. No es fácil ver por qué Pablo dice esto. Pero estudiándolo un poco, viendo un poco más del contexto que hay aquí, creo que podemos llegar a algunas conclusiones. Y miren, antes de ir a esas conclusiones, quisiera explicar o quisiera meditar junto con ustedes. Esto creo que es muy importante, muy, muy importante para entender todo esto. Es hacer un análisis entre una diferenciación entre lo que es justicia y lo que es misericordia. ¿Okay? Porque aquí están los dos conceptos. Dentro de este pasaje, Pablo habla de ambos. Viene de decir, es Dios injusto, ¿no? Es decir, no hay justicia en Dios. Y va a decir ahora, Él tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadece del que se compadece. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre justicia y misericordia? Justicia es hacer lo que es correcto, ¿no es cierto? Justicia es hacer lo que es correcto. Misericordia es mostrar amor y ayuda, aun cuando no sea lo justo. ¿Entienden? Hay dos aspectos aquí con respecto a misericordia. Y porque aquí también habla de compasión. Y también misericordia y compasión es diferente. Porque compasión podríamos pensar en términos de yo veo a alguien y me compadezco de ellos porque digo pobrecito, ¿no? Mira, está en una situación difícil. Pero misericordia es quiero ayudarle, aunque no necesariamente que esté en una situación difícil, sino que merezca lo contrario. Es decir, que no le ayude. ¿Entienden? Eso es verdadera misericordia. Va más allá de la compasión. No es nada más decir, ay, pobre, está en una situación difícil. Es, aunque él merece que yo lo trate mal y aunque él merece que yo no le ayude, le voy a ayudar. Entonces ahí tienen
dos aspectos, y creo que el aspecto de misericordia es importante contrastarlo con el aspecto de justicia. Porque aquí el énfasis que Pablo va a hacer tiene que ver con la justicia de Dios, es explicarnos por qué Dios es un Dios justo, por qué hace lo correcto y por qué en tener misericordia hace lo correcto, aun cuando no sea lo justo, ¿no? O sea, alguien que se portó mal toda su vida. O sea, vemos la historia del ladrón junto a Jesús en la cruz. Alguien que se porta mal toda su vida y roba y mata y no sé qué tantas cosas habría hecho, pero ahí está en la cruz sufriendo la consecuencia justa de sus acciones. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Justicia, Dios? ¿Seguro? ¿Eres un Dios justo? Parece que aquí no balanceas muy bien las cosas, como un hombre que toda su vida ha vivido en error y en mal, ¿no? Y pecando, lo perdones así nada más. No digas, bueno, tuviste tu oportunidad, ¿no? Ni modo, le hubieras echado ganas. Vamos a este pasaje, está en Éxodo 33. De aquí es donde Pablo saca el concepto de tendré misericordia del que tenga misericordia. Y dice en el versículo, miren, ahora vamos a ver un poquito del contexto aquí. Lo que acababa de pasar es que Moisés le acababa de hacer algunas peticiones a Dios, le dijo que le dejara su presencia y tiene esta oportunidad porque Dios le dice: haré lo que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces Dios le dice algo a Moisés. Moisés le hace una petición a Dios. Le dice en el versículo 18: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Sí? Moisés quería ver la gloria de Dios. ¿Y Dios qué le responde? Dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Ahora, la idea aquí es que no lo iba a poder ver de frente, porque dice Dios: nadie puede ver mi gloria y vivir. Pero en medio de todo eso, que parece ser lo normal dentro de lo que Moisés le está pidiendo, ¿no? Dice: ok, te voy a dejar ver mi gloria y todo mi bien delante de ti. En medio de eso es donde Dios le dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahí es de donde está sacando Pablo el argumento: Dios no es injusto. Entonces todavía más confundidos estamos, ¿no? A ver, Pablo, ¿de dónde sacas que Dios no es injusto diciendo tendré misericordia al que tendré misericordia, cuando Moisés le dijo: enséñame tu gloria, enséñame quién eres? Y Dios le dijo: sí, te lo voy a enseñar. Y entonces vemos aquí el ejemplo de Moisés. En el ejemplo de Moisés hay dos cosas que creo que están pasando aquí, dos claves que son importantes de ver para entender por qué Pablo usaría esta frase de Éxodo 33 como un argumento de que Dios no es injusto. ¿Están listos? Necesito que estén listos, porque si no, no van a entender nada. Cuando Dios relaciona su gloria con su
libertad. ¿Sí? O sea, Moisés le acaba de decir, a ver, Dios, enséñame tu gloria. Dios le dice, ok, te la voy a enseñar. Y recuerda, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí, creo, implícito dentro de todo esto es que Dios, ser Dios, significa ser libre para hacer lo que quiera. Si no, no sería Dios. Eso es lo que es tan glorioso sobre Dios. Eso es lo que es tan majestuoso sobre Dios, es que Él es independiente a nosotros, que no depende de lo que tú hagas o no hagas para hacer lo que hace. Que Él puede decir, yo hago lo que quiero. Por eso soy Dios. Si no, no sería Dios. ¿Entienden? Si alguien les pregunta, ¿es que por qué Dios puede hacer eso? Pues porque es Dios. Y tú no. Si tú pudieras hacer lo que tú quisieras y nadie, ninguna voluntad estuviera sobre la tuya, tú serías Dios. Pero eso no es el caso, ¿verdad? Solo Dios puede decir eso. Y Dios está revelándole a Moisés algo con respecto a sí mismo y de lo que significa ser Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba preparando para ir delante de Faraón? Y les dice a Faraón, le dice a Dios, le dice, ¿qué le digo a Faraón? ¿Qué le digo? ¿Quién me envió? Porque como es como que está inseguro todavía, ¿no? Es que llego con Faraón y él no él tiene sus dioses ahí en Egipto, pero este Dios de los judíos, Faraón no lo conoce. Entonces, ¿cómo me voy a presentar con él? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién dice, deja a mi pueblo ir? ¿Y qué le dice Dios que diga? Yo soy el que soy. Te envía. Yo soy el que soy. Lo que significa ser Dios está en mí. Y yo soy el que te está enviando. Ese es el que te está enviando. Esto, hermanos, creo que es un desarrollo más profundo de lo que Moisés experimentó en esa ocasión con Dios, cuando Dios le dijo eso. Dios es la causa de todas las cosas. Dios es el único y verdadero Dios. Él es el que define lo que es justo. Él es el que define lo que es verdad. Él es el que hace todas las cosas según su propia voluntad. ¿Entienden hacia dónde va? Entonces, cuando Moisés le dice, enséñame tu gloria, creo que Dios no nada más está diciéndole, tendré misericordia al que tenga misericordia, es decir, pues de ti voy a tener misericordia para enseñarte mi gloria. O sea, no es lo que está diciendo. Creo que está diciendo algo acerca de su propia naturaleza como Dios, de lo que significa ser soberano. Entonces, ¿cómo es que Dios no es injusto? Todavía no llegamos bien a ese punto, pero ya tenemos el panorama preparado. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, escuchen bien. ¿Qué dijimos que es justicia? Hacer ¿qué? Lo que es correcto hacer. Si Dios realmente es tan glorioso, si Dios realmente es tan espectacular como dice que es, ¿qué es lo que es justo hacer? ¿Qué es lo que es correcto hacer? Buscar su propia gloria, ¿no? Buscar que toda la creación reconozca esa gloria. Porque si no, Dios no sería justo. Si Dios estuviera diciendo, bueno, hay cosas mejores que yo, pero de todas maneras, véanme a mí, ¿no? Dios, no, pues no me enseñes, entonces tú no me enseñas a ti mismo, enséñame eso que es mejor que tú, ¿no? Y si Dios dijera, sí soy lo mejor que hay, sí soy lo más glorioso que hay,
pero para verme humilde, mejor los voy a dirigir en otra dirección, ¿no? Mejor vean esto, no me vean a mí. ¿Eso es justicia? ¿Eso es justicia? No, tampoco es justicia. Digamos, no, Señor, no me quiero conformar con menos. Si tú realmente eres un Dios tan glorioso y tú creaste todas las cosas para tu gloria, muéstranos tu gloria, muéstranos quién eres, y eso sería lo más justo. Que todo el mundo te alabe a ti, que todo el mundo diga, sí, Dios es el Dios verdadero, el Dios majestuoso, el Dios más glorioso, no hay nada mejor que Él. Eso es lo que es justo hacer, ¿no? Y si lo que significa ver tu gloria es ver que tú eres soberano y que tú puedes hacer lo que quieres hacer, entonces también muéstranos eso, porque eso es lo que es justo. ¿Entienden? Si Dios no nos estuviera mostrando su propia naturaleza para ser glorificado a través de contemplarla, sería una tremenda injusticia de parte de Dios. Por eso es, hermanos, que Pablo escribió eso como un argumento sobre por qué Dios no está siendo injusto. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo aquí para explicárselos. Dios y su naturaleza como Dios, lo cual quiere decir Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, es lo que es glorioso sobre Él. Eso es lo que significa ser Dios, eso es su gloria. Y si lo más justo para Dios es mostrarnos quién es y su naturaleza, entonces no es injusto Dios en decir, yo tengo misericordia del que quiero y me compadezco del que quiero, porque lo que les estoy mostrando es quién soy yo, y eso es glorioso. Eso es lo que significa ser Dios. Y si no lo hiciera, estaría siendo injusto. El hecho de que lo estoy haciendo, que se les estoy mostrando algo sobre mi persona y mi naturaleza, es la cosa más justa del universo. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios por elegir a algunos? No, porque eso es lo que significa ser Dios. Que Él puede decir, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Entienden? Esto no es fácil. O sea, no les digo, esto es una conclusión súper sencilla, ¿no? Sobre Romanos 9. Pero creo que leyendo con cuidado de dónde sacó Pablo esta frase en Éxodo 33 y viendo un poquito del contexto aquí de Moisés diciéndole, Dios, muéstrame tu gloria, y Dios diciéndole, sí, te la voy a mostrar. Recuerda, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Creo que viendo algo de ese contexto empezamos a entender por qué en la mente de Pablo esto es un buen argumento sobre por qué Dios no está siendo injusto. Porque el que nos muestre su persona es lo mejor que puede hacer, lo más justo que puede hacer. Entonces tenemos el ejemplo de Moisés, donde Dios muestra su misericordia como un atributo de Él, como parte de su naturaleza. Y el hecho de que Él muestre su misericordia, hermanos, es simplemente un regalo, ¿no? Dios no tiene que hacerlo, pero lo hace. ¿Por qué? Por su gloria. Y van a ver más sobre esto más adelante. Eso viene en la parte de Faraón y todo lo que sigue también. Entonces Dios, este concepto de que Dios es injusto, dice Pablo, lo vemos en el ejemplo de Moisés, también lo vemos en el ejemplo de Faraón, donde Dios muestra su justicia. Ahora están estos dos aspectos, Dios mostrando su misericordia, porque de hecho iba a, desde que Dios llamó a Moisés, Dios quería que el pueblo de Israel entendiera que no era nada en sí mismos, en ellos mismos, en su valor, por lo cual Él los estaba rescatando, sino que era su misericordia nada más. Por eso estaba instituida la Pascua como una manera para que ellos salieran de Egipto.
Porque si los judíos no lo hacían, aunque fueran de sangre judía y el pueblo escogido de Dios, el primogénito iba a morir, ¿no? Para que vieran que era solo misericordia de Dios la que estaba moviéndolo a hacer lo que estaba moviéndolo a hacer, lo que estaba haciendo en ellos, de sacarlos de Egipto. Entonces, Dios muestra su justicia en Faraón. Ahora, este punto es largo. Son los versículos 17 y 18, así que eso lo vamos a ver el próximo domingo. No lo vamos a ver hoy. Quiero que hasta ahorita nada más asimilen lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿sí? No nos vamos a meter en más, porque en mi mente ya es suficiente. Entonces, espero que también en la suya ya estén procesando todo esto. El próximo domingo vamos a analizar lo del endurecimiento del corazón de Faraón, también en el contexto de Éxodo y qué quiere decir eso, versículos 17 y 18. Entonces vamos a regresar a esto, pero hoy nada más quisiera brevemente que meditáramos sobre algunas otras cosas, sobre otras objeciones que surgen. Antes quiero nada más enseñarles una cosa más, y esto tiene que ver con lo que ya les expliqué y les va a ayudar un poquito, por eso sí se los voy a dar. Romanos 3, quiero que vean aquí otro aspecto que está en mismo Romanos, y esto también tiene que ver con lo que ya estuvimos diciendo. Acuérdense, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir pecado? De acuerdo a este versículo, ¿saben qué quiere decir pecado? Una ofensa contra la gloria de Dios. El no ver a Dios como lo más glorioso, eso es pecado. Que otras cosas sean más gloriosas, eso es pecado. Ese es nuestro problema. Que como seres humanos no vemos a Dios como realmente es y no estimamos a Dios como realmente es. Eso es la definición de pecado y del problema que tenemos con Dios. Entonces, todo lo que hace Dios para restaurar esas situaciones, para que veamos su gloria, para que Él tenga el lugar que le corresponde y aquí está el punto de la justicia de Dios, para que Él sea justo, ¿no? Vean lo que sigue diciendo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a que es de la fe de Jesús. Ahora entienden, ahora yo me regresé tantito aquí porque ahora quería que vieran en Romanos mismo de dónde viene también este argumento. La gloria de Dios es lo más importante que hay, ¿no? Y lo que significa que Dios sea un Dios justo es que le importe esa gloria y que le importe cuando ofendemos esa gloria y cuando escogemos otras cosas como más gloriosas que Él. Y sí le importa a Dios, y por eso envió a su Hijo, y por eso derramó su sangre, y por eso es por fe, a través de Él, que somos reconciliados para que ¿qué? Él sea justo. O sea, no justo nada más en el sentido de que una manera correcta de salvarnos, sino también justo en que su gloria le está mostrando como algo importante, como lo que es. ¿Entienden? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es terrible.
terrible, eso es un problema enorme en el universo y tiene que ser arreglado. La gloria de Dios tiene que ser prioridad para Dios. Y si lo es, entonces es un Dios justo. Si no lo es, entonces no es un Dios justo. Y nosotros tenemos un problema, ¿no? Pensamos, es que me gusta el dinero, me gusta el reconocimiento, me gusta, y sí, muchas cosas que nos atraen, pero lo que de veras nos debería atraer es decir, yo quiero la gloria de Dios. Eso es lo que anhela mi corazón, como Moisés le estaba diciendo a Dios, enséñame tu gloria. Eso es lo que realmente quiero. Y no es un privilegio que Dios nos haya permitido ver su gloria. Sí nos ha permitido ver su gloria, porque el pacto que tú has hecho ahorita con Él garantiza la gloria venidera, que es la suya. Bueno, todo esto está relacionado. Espero que vean todas estas conexiones que les estoy tratando de mostrar aquí. En cuanto a la gloria de Dios y en cuanto a la justicia de Dios, ¿cómo se relacionan las dos? Dios es justo cuando su gloria se sostiene y cuando le da prioridad a su gloria. Dios es injusto si eso no fuera lo más importante para Él. De ahí viene este argumento en Romanos 9. Bueno, ahí está, más o menos. Ese es el argumento. La justicia tiene que valorar lo que es valioso. ¿Sí? ¿Eso es sencillo? Si pueden acordarse de algo que hemos dicho hasta ahorita, acuérdense de eso. Y les va a ayudar. Ese es en esencia lo que hemos estado diciendo. Ahora, nada más para terminar hoy, les digo, el próximo domingo vamos a ver lo de Faraón y el endurecimiento del corazón de Faraón, pero ahorita para concluir quisiera que viéramos nada más algunas de las otras respuestas que existen dentro de todo esto sobre las objeciones a la elección incondicional de Dios. Y primero vamos a ver algunas de las respuestas que existen sobre la elección incondicional. La primera es, y esto es importante, nada más, esto es un recordatorio, estoy tratando de traer otros aspectos aquí que tienen que ver con lo que estamos diciendo. Número 1, todo ser humano merece el infierno. Todo ser humano merece el infierno. Ningún ser humano merece la salvación. Eso es lo que dice Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Queda claro? Todos merecemos infierno. Todos merecemos el infierno. Entonces, claro, cuando alguien dice, ¿se está siendo injusto Dios en enviar a algunos al infierno y a otros no? No está siendo injusto porque todos mereceríamos ir al infierno si Dios realmente estuviera nada más actuando en base a su justicia, sin misericordia, ¿no? ¿Quién puede llegar y decir, sí, esto es exactamente por lo que trabajé y me lo merezco? Ninguno de nosotros lo va a poder hacer. El día que estemos delante de Dios y de veras contemplemos todo lo que nos está dando, vamos a decir, gracias Señor, porque no lo merezco y porque sé que no es nada en mí que causó que me dieras estas cosas. Es todo en ti mismo lo que está provocando que me des lo que me das. Y por eso te digo gracias. No, sí, no. Es lo que esperaba. No vamos a hablar así delante de la presencia de Dios. Y eso precisamente es lo que glorifica a Dios, el hecho de que no esté en nosotros. Número 2, la salvación se basa enteramente en misericordia, que es lo que ya estuvimos viendo aquí. Aquí en el versículo 15, Pablo mencionó el aspecto positivo. Tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré del que me compadezca. Es decir, Dios
hace todo lo que hace por nosotros en base a su misericordia. Todo lo que bueno que recibimos es pura misericordia y nuestra salvación es totalmente dependiente de eso. Ahora piénsenlo, hermanos. Aquí viene un punto también sobre esta objeción sobre la elección incondicional. Si no fuera elección incondicional, si Dios dijera, bueno, sí, a ver, voy a ver qué es, cómo se porta ella y cómo se porta él, y a ver, vamos a hacer una evaluación y en base a eso vamos a escoger los buenos y los malos. Si Dios hiciera eso, ¿realmente estaría siendo justo? Ahora, porque esa es la objeción, ¿no? No, es que Dios está siendo injusto. ¿De veras está siendo injusto? Les voy a decir cuál sería el problema aquí. Nada más piénsenlo, está implicado dentro de todo. El basarse en una cualidad humana sería injusticia. ¿Por qué? Porque ya de entrada habría algunos que tendrían muchísima ventaja sobre de otros. ¿No es cierto? Por un lado, a lo mejor, por ejemplo, el haber nacido en un hogar cristiano. Ya sería automáticamente una cosa que me pondría en el favor de Dios, porque diría, pues yo nací en un hogar cristiano, yo nací escuchando sobre la Biblia y sobre lo que la Biblia dice y crecí en la iglesia, por lo tanto, yo ya estoy en esta categoría de los que tenemos ciertas cualidades que nos van a llevar a la salvación. Y pobres de los que pues, nacieron en un hogar que no es cristiano, ¿no? O en otra parte del mundo donde no creen en la Biblia. Automáticamente, si fuera algo en nosotros mismos, lo que Dios usara como base para elegirnos, ya estaría todo desproporcionado en todo el mundo. Y hay gente que es más fácil creer también, ¿no? La fe es algo que se da en algunas personas de una manera más natural. ¿Sí o no? Hay algunos que dicen, sí, yo confío y nunca tienen problema confiando, y otros que siempre son escépticos y dicen, no, quién sabe, ¿no? Y siempre están cuestionando y siempre están... Entonces, automáticamente por predisposición genética y por personalidades también estaríamos en diferentes categorías. Los que tenemos mayor tendencia hacia tener fe y los que tienen menos tendencia hacia tener fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, el pensar que Dios está siendo injusto al elegir incondicionalmente, sin importar lo que hagas, realmente no es injusto de Dios, es lo que nos pone todos al mismo nivel. Porque todos merecemos infierno y de ahí partimos todos. Nadie tiene ventaja. ¿Tienes ventaja sobre de alguien? No, porque tú mereces el infierno y él también. Entonces, estamos en el mismo punto, en el mismo lugar. Y sí, claro, Dios usa circunstancias como haber nacido en una familia cristiana, pero no es el factor definitivo sobre el cual Dios elige. Es algo que simplemente Dios usa como parte del proceso en algunos casos. Como decía un predicador en el campamento, y tiene razón, ¿no? Decía, es que hay gente que dice que son de cuna cristiana y dice, bueno, sí, a lo mejor la cuna era cristiana porque estaba adentro, no, porque su manera de crecer hizo evidente que no era cristiano. Y todo esto, hermanos, se los estoy poniendo porque de aquí viene, o sea, van a tener conversaciones con personas con respecto a esto si hablan de esto, se los aseguro. Más objeciones, y aquí viene una muy interesante. ¿No debe Dios tener misericordia de todos? ¿No debe Dios tener misericordia de todos? Esta es una pregunta que también surge de aquí. Porque lo que está diciendo Romanos 9 es que Dios no tiene misericordia de todos. Eso es lo que está diciendo. Yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia y eso no incluye a todos. ¿Cuál creen que ustedes que es la respuesta a esta pregunta? Hay un problema
con la misma manera en que está siendo puesta la misma pregunta. Espero que lo puedan notar. ¿No debe Dios? ¿Debe? ¿De veras? ¿Crees que debe? ¿Saben cuál sería el problema? Y la misma pregunta se está contradiciendo, porque si Dios debe, ya no es misericordia. Si Dios debe, no es misericordia. ¿Entienden? ¿Qué es? Justicia. Si Dios debe, entonces ya es otra categoría de la que estamos hablando. El hecho que Dios no tiene que hacerlo, eso es lo que precisamente lo hace misericordia. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de esos puntos? Que misericordia es cuando alguien no solamente está en una situación difícil, sino que merece lo contrario de lo que le voy a dar. ¿Entienden? Entonces ya tendríamos este problema. Si tiene que hacerlo, entonces ya no es misericordia. Pero todavía una mejor pregunta. A ver, vamos con una todavía mejor pregunta. ¿Por qué no muestra Dios misericordia a todos? Esa es mejor pregunta, ¿no? Porque ahora ya estamos asumiendo, bueno, no tiene que hacerlo. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no muestra misericordia a todos Dios de la misma manera? ¿Cuál creen que es la respuesta a eso? Eso es lo que he pasado todo este mensaje tratando de explicar. Es una declaración. El hecho de que no lo hace es una declaración de su naturaleza y su gloria. El hecho que puede decir unos sí, unos no, eso es lo que significa ser Dios. Es lo que significa ser Dios. Nos está mostrando su gloria y su propia naturaleza al hacerlo de esta manera. Porque el chiste no es finalmente nada más la salvación de toda la gente. El chiste realmente es que Dios sea más glorificado al final. De eso realmente se trata. Ahora, nada más cierro con una cosa más, porque esto es importante decirlo también. No, al hablar de elección incondicional, y ya lo hemos dicho antes, no estamos diciendo que la salvación es incondicional. ¿Sí me escucharon? El hecho de que Dios escoja incondicionalmente no quiere decir que la salvación sea incondicional. Porque la Biblia dice que no es incondicional. La Biblia dice que si tú vas a ser salvo, algo tiene que pasar, que es poner tu fe en Jesucristo. Entonces no puedes pensar así, bueno, pues soy escogido, entonces pues ya no tengo que hacer nada y no, ¿de qué me preocupo? O al revés, decir, pues es que a lo mejor no soy escogido y entonces pues ¿para qué hago algo? Porque pues Dios ni me escogió. No piensen así. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Haz eso. Cree en tu corazón en Jesucristo como tu única esperanza de ser justo delante de Dios y serás salvo. Y así sabes, ¿verdad? ¿Qué está pasando detrás? Ya te pones a leer la Biblia y dices, por eso lo hice, por eso creí en Jesús como mi Salvador, porque Dios dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Y yo era uno. ¿Se dan cuenta? Lo que tú haces muestra lo que Dios hace. Pero tú lo tienes que hacer. No puedes decir, no importa si no lo hago. Tú lo tienes que hacer y lo que está detrás de lo que estás haciendo, adivina quién es. Dios. Entonces la elección incondicional de Dios, esa sí es incondicional, pero actúa a través de unos factores condicionales que son fe.
¿verdad? Para ser justificado. Y nosotros predicamos eso y decimos, o sea, no vamos a las calles y decimos, a ver, unos los que escogió Dios acá, ¿no? Y los que no escogió acá. No decimos eso, no hablamos así porque eso no es lo de nosotros, eso no nos toca a nosotros. Dios sabe eso. Nosotros no sabemos eso. Nosotros solo predicamos el evangelio y predicamos el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como la única manera de llegar a Dios y ser salvo. Y Dios sabe qué está pasando por atrás. Mi invitación hoy es: cree en el Señor Jesucristo. Porque lo que mereces no es salvación, mereces condenación. Pero Dios, en su misericordia, porque Él puede tener misericordia del que quiere, nos ha mostrado a través de su Hijo una manera de llegar a Dios. Lo que tú no pudiste hacer, porque tú fallaste, tú fuiste esa categoría de la que está hablando Romanos 3:23, los que se quedaron cortos de la gloria de Dios, los que ofendieron la gloria de Dios. Esa categoría, Dios dice: yo doy a mi Hijo, que es perfecto, es justo, y Él derrama su sangre, y aquellos que lo vean a Él y pongan su fe en Él como la única manera de poderse presentar delante de mí, que dicen: sí, Señor, ten misericordia de mí. Aplica a mi vida lo que hiciste con tu Hijo Jesucristo, de que derramara su sangre. Dame eso a mí, dame su perdón. Los que hagan eso son los escogidos. Y ahí está nuestra invitación, para que cada uno de los que esté aquí pueda pensar si eso es lo que ha hecho en su propia vida. Estaba hablando Roberto hace rato sobre los bautizos que vienen, y cada persona que se bautice, eso es lo que está diciendo. Está diciendo: yo he creído en Jesucristo, Él es todo para mí. No hay nada mejor que Él. Él satisface mi alma, Él es el anhelo de mi corazón, para Él vivo, y como dijo Moisés, lo que quiero es ver su gloria. Y sé que vendrá, sé que vendrá.